Perfecto. Muchas gracias. Un consejo que les quería dar, primero que nada, es que entiendan que las clases no se circunscriben al encuentro de Zoom. Esto no sustituye a un aula presencial. Lo que nosotros armamos como la clase, que sería lo presencial, es el Zoom más toda la actividad que sumamos en cada una de las unidades temáticas. ¿tá? Entonces, el contenido que tiene cada una de las unidades temáticas es un contenido que está muy resumido, vamos a decir, muy comprimido, pero es un conocimiento que es jugoso para considerar todas las necesidades que ustedes tienen en el momento de escribir. Entonces, porque ahora las tareas van a estar todas dedicadas a la escritura del trabajo final. Entonces vamos a ir dándoles, vamos a ir complementando esa ayuda, ese acompañamiento que vamos a hacer en cada uno de los grupos con clases que los ayuden a ir terminando el trabajo de la mejor manera. Así que todo lo que les dimos anteriormente son insumos para ese trabajo. Y lo que queremos resaltar es que ustedes recorran el sitio y revisen bien todo lo que está escrito y todo lo que está aportado en esos lugares. Porque muchas veces, ahora que he estado leyendo inclusive trabajos de los que están entregando por último, veo que a pesar de que están escritos con mucho esfuerzo, porque se nota que le han dedicado tiempo, muchas veces no han tenido en cuenta consejos que ya los hemos dado mucho y que los hemos repetido, y que están ahí. Entonces, cuando tengan dudas, vayan y revisen todo el material que está. Inclusive les digo más, al final del curso está el diccionario y hay también algunas claves para escribir trabajos más extensos, que son claves muy sencillas, pero que los puede ayudar a que les resulte más fácil la tarea. Entonces revisen todo el material. Eso era una cosa que quería decirles. Otra cosa es que yo coloqué otro tema en el foro. En el foro la idea es que ustedes nos cuenten las dificultades que van teniendo al escribir, no tengan miedo, porque esto es un diálogo. Nosotros lo que estamos estimulando es el diálogo. Si ustedes no nos cuentan, nosotros no podemos ayudarlos. Algunos de los estudiantes que plantearon dificultades en los primeros foros fueron muy interesantes, porque todo lo que decían tenían razón, y en el diálogo con nosotros mismos les vamos dando devoluciones a esas dificultades. Entonces, ahora lo planteamos más explícitamente, las dificultades que tienen al escribir en este lugar, en este proceso, y a su vez les planteamos también que nos cuenten si a ustedes les parece que esta rúbrica que estamos aplicando es adecuada o si quisieran modificarla. ¿tá? De manera que los estamos haciendo partícipes del propio proceso de evaluación. ¿Está claro? Entonces, para nosotros es importante tener devoluciones. La idea es que ustedes aprendan, la idea no es corregirles para tener una nota, sino que lo que nosotros queremos es que ustedes aprendan sobre la escritura académica y que eso ustedes lo vean en su propio proceso. Hay algunos estudiantes que, si se fijan en las calificaciones, desde el primero al último, van a ver cómo han ido mejorando. Y eso es muy satisfactorio, tanto para ustedes como para el docente.
porque además es un proceso que lo hacen ustedes, nosotros lo que hacemos es orientar. Entonces se nota el esfuerzo y se nota que están aprendiendo. Eso es lo que quería decirles. Yo, por ejemplo, les digo más, y eso me parece que Yandira lo va a mostrar mejor ahora cuando ella hable, pero ayer, por ejemplo, yo estuve haciendo una orientación para un estudiante de maestría, que ya es un docente experimentado, y muchas de las dificultades que presentaba en la escrita es la misma que presentan ustedes. O sea, que de repente se extendía mucho en un párrafo, con una escritura que no era estrictamente de la estructura académica, con términos que son más bien literarios y no científicos. Entonces, que además de repente el concepto era vago, en lugar de decir, bueno, si hablamos de educación, nos referimos a esto, y definimos lo que es educación. Lo mismo si hablamos de desarrollo, o si hablamos de desarrollo sustentable, qué es desarrollo, qué es sustentable. O sea, ese tipo de, cuando nos referimos en la literatura, cuando escribimos en la escritura académica y empleamos determinados términos, esos términos tienen que estar definidos y tiene que estar claro el concepto. ¿Tá? Eso es otro detalle para tener en cuenta en la escritura. Otra cuestión es que para esta clase yo ya les subí una presentación que tiene sitios de búsqueda, porque hoy nos vamos a referir a la búsqueda bibliográfica que los va a apoyar en su proceso de construcción del texto propio, y está también escrita la tarea, que prácticamente es la tarea de metodología. Los estudiantes que todavía no tienen la estructura, después, en el correr de la semana, vamos a coordinar con ellos para tener una reunión y explicarles la estructura propia. ¿tá? Y les vamos a dar una estructura para esos estudiantes que no tienen ninguna, porque están haciendo el trabajo estrictamente para la asignatura esta. Bueno, y la otra cosa, para terminar, antes de darle la palabra a Yandira, es que a partir de mañana yo voy a poner el nuevo link de Zoom. O sea que en lugar de este que tenemos ahora, vamos a tener una nueva sala que va a quedar todos los viernes, igual que esta. ¿Tá? Bien, entonces, hoy, ahora te doy la palabra, Benjamín. Hoy, ahora, a continuación, Yandira nos va a contar sobre la búsqueda bibliográfica. Cómo buscamos material que sea de calidad, que nos mejore el conocimiento académico, que sea académicamente valioso y que pueda aportarnos mayor conocimiento sobre el tema sobre el que vamos a tratar. ¿Tá? Bien, antes de darle la palabra a Yandira, entonces, escuchamos a Benjamín. Decinos, Benjamín. Buenas tardes. Yo más bien para hablar, porque yo las últimas clases no pude ingresar por temas personales. No se había dicho bien la conformación de mi grupo, por el trabajo conforme con metodología. Yo si quiere le puedo decir mi grupo, yo ya le había dicho a la docente de Virginia, pero no sé si se le quiere que le diga a usted. Mira, sí, ahora después, lo que vamos a hacer ahora, está muy bien, Benjamín, que hayas aclarado. Ahora vamos a hacer así, vamos a encarar la clase y después que terminemos la presentación de Yandira y que demos lugar a las dudas o a las preguntas sobre todo lo que ya hablé, vamos a dedicarnos un rato a todo lo que es el tema del trabajo y de los grupos y todo, porque no solo es, de repente tú no me lo diste a mí, que se lo diste a Virginia, sino que hay algún otro estudiante que sé que de repente no tiene grupo, y yo estuve viendo que hay algunos grupos con solo 2 estudiantes, entonces el estudiante puede plegarse, y capaz que hay más de uno en esa situación. ¿Está? Bien, impecable. Después lo otro que le iba a consultar es como al faltar 3 clases de recorrido, capaz que esto puede contestarlo ahora o después.
¿cuántas faltas se pueden tener? Porque pasan lista, ¿verdad? Sí, yo paso lista. Las clases están grabadas. Lo que yo le respondí hoy, porque hubieron 2 estudiantes que me hicieron la misma consulta, son 2. Si ustedes están presentando todos los trabajos y están logrando asistir a algunas y otras entran a las clases grabadas, me mandan un mensaje diciendo que escucharon las clases grabadas que les faltaron, y con eso yo les pongo el presente. ¿Tá? Porque hay algunos estudiantes que están siguiendo me consta que están siguiendo el curso, pero que como trabajan, de repente cumplen con las tareas, pero no están pudiendo asistir a la clase, pero sí escuchan las clases grabadas. Entonces, entre las clases grabadas y todo lo que está en EVA, prácticamente pueden seguir el curso. Está impecable, muchísimas gracias. Le tengo que ¿Está? avisar por Eva a usted, le escribo Eva por Sí, usted. me mandás un mensaje en EVA, donde está, dice Ana Casnati, ahí mandás un mensaje. Y mandás algo sobre la clase grabada. Excelente, gracias. ¿Está? Bueno, ahora entonces vamos a escuchar a Yandira. Estás muteada, Yandira. Perdón. Bueno, muchas gracias, Ana. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, hoy les voy a compartir pantalla en un minuto. ¿Se ve? Sí, se ve. Bien. Se ve, profe. Sí, perfecto. Bueno, entonces, me silencié sin querer. Bueno, el tema que tenemos para hoy es la búsqueda bibliográfica. Como decía Ana, en esta presentación lo que vamos a intentar es que ustedes puedan tener algunas herramientas, primero algunas bases conceptuales, pero también algunas herramientas para poder mejorar sus búsquedas, ¿verdad? Porque es un tema fundamental para la elaboración de cualquier trabajo académico. Entonces, esto se menciona, lo van a encontrar mencionado de distintas formas, ¿no? Es como hacer una revisión bibliográfica, una búsqueda documental, la revisión documental, la revisión de la literatura, también se habla del estado del arte de un tema, ¿verdad? Es como que cuando definimos un tema de trabajo, un tema de estudio, de investigación, vamos a tener que proceder a hacer esta revisión, pero que como no es una revisión así cualquiera, como cuando yo voy a Google y busco una noticia o busco cualquier información, le vamos a llamar revisiones sistematizadas, porque no sea el trabajo que tenemos que encarar, no termina, digamos, con la búsqueda, ¿verdad? Sino que ahora vamos a ver que esta búsqueda también implica un análisis de la información y una forma de registro. Cualquier duda me pueden decir que paramos. Entonces, para Fink, la búsqueda bibliográfica es un método sistemático, explícito y reproducible para identificar, evaluar y sintetizar el conocimiento producido por investigadores, académicos, profesionales sobre un tema determinado, ¿verdad? Entonces acá, ahí tenemos algunas palabras claves. Es un método sistemático, ¿verdad? Es algo que nosotros tenemos que tener una forma de hacerlo. Tenemos que buscar un procedimiento que nos permita hacer estas búsquedas, ¿verdad? Pero además que nos permita identificar qué es lo que queremos buscar, o sea, identificar y localizar, ¿verdad? Lo que queremos buscar, evaluar si eso es adecuado para nuestro trabajo, evaluar también la calidad de esa búsqueda, y después hacer una síntesis, que ahora después vamos a profundizar un poquito en eso. Entonces, esto no es algo lineal, no es algo que lo vamos a hacer de una única vez, sino que se trata de un proceso, ¿verdad? Que como decíamos,
tiene el objetivo de identificar producciones académicas sobre un determinado tema. La búsqueda bibliográfica es siempre el primer paso y una fase obligada de toda investigación académica, ¿verdad? No podemos, es algo que no nos podemos saltear. Nosotros no podemos, cuando nosotros nos delimitamos un tema, ¿verdad? Pensamos, bueno, cuáles son nuestros intereses, hacia dónde queremos ir con nuestra investigación, qué es lo que queremos estudiar, qué tema nos gusta, nos interesa, o qué tema nos resulta, bueno, importante, porque, bueno, dependiendo de qué estemos estudiando, dependiendo del lugar donde vivimos, ¿verdad? De nuestras propias experiencias, nunca vamos a empezar como de la nada, a sentarnos a pensar qué es lo que queremos, por dónde va el tema, ¿no? Sino que siempre vamos a remitirnos a otros autores que anteriormente hayan hablado sobre ese mismo tema. Entonces, ¿en qué consiste esta búsqueda bibliográfica? Consiste en realizar una exploración y posterior análisis de áreas de conocimiento. Resulta útil para identificar las tendencias y corrientes en un área, así como la detección de huecos y oportunidades de investigación. Esto es importante porque, bueno, hay temas que han sido estudiados desde distintos enfoques, por distintos autores, en distintos momentos, ¿verdad? Y entonces, por una parte, inicialmente, lo que nos interesa, lo que nos mueve, es, bueno, es ver cuáles son las tendencias, qué corrientes hay, por ahí un mismo tema ha sido visto de distintas aristas, ¿verdad? Pero además, esa búsqueda nos puede permitir identificar qué es lo que falta estudiar. Por eso decíamos, huecos y oportunidades de investigación. Porque algo que tiene mucho valor en la investigación científica es el poder ver, bueno, estudiar algo nuevo, algo novedoso, algo que no sea de lo que ya se ha hablado, sino identificar de nuestro tema de interés qué cosas ya se han dicho y qué cosas por ahí todavía a nadie se le ha ocurrido explorar. Entonces, esta búsqueda nos brinda una idea del estado de la cuestión, ¿verdad? Por eso decíamos hoy, el estado del arte de un determinado tema. Pero además, es muy importante porque nos permite demostrar que hemos analizado en forma sistemática lo que otros investigadores han escrito sobre nuestro tema de interés, considerando que la ciencia además tiene un carácter acumulativo. Entonces, como decíamos hoy, no vamos a empezar de cero, ni se nos va a ocurrir sentados ahí en nuestro escritorio o en una plaza a ver el tema de dónde viene. Obviamente que lo que nosotros podemos aportar, las preguntas que nos vayamos a hacer sobre el tema, son muy importantes. Pero es muy importante también recurrir a qué han dicho otros autores, pero además, esta cuestión de que cuando yo escribo un texto académico, tengo que argumentar, eso ya lo hemos hablado. Entonces, muchas veces mis argumentos, para yo pensar mis argumentos, para que poder producir nuevo conocimiento y nuevos argumentos, es muy interesante que yo pueda dialogar con las personas, con los autores que ya han hablado sobre la temática, ¿verdad? Entonces, esto le va a dar como otra fortaleza, ¿verdad? Otra contundencia a lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Porque yo en realidad yo ya sé sobre el tema a partir de lo que otras personas han dicho. Esos conocimientos producidos yo me los apropio de alguna manera, los hago míos, pero también los voy adaptando, adecuando, y los hago dialogar con lo que a mí mismo, a lo que me surge a mí mismo pensar a partir de la temática que estoy estudiando. Bueno, sobre estos temas de la revisión bibliográfica hay autores, como mencionábamos a Fink, ahora también mencionamos a Grant y Booth, y a Booth, Sutton y Papayonau, que son autores que han escrito sobre estos temas, ¿verdad? Y que son los que de alguna manera le han puesto nombre digamos, a lo que es la búsqueda bibliográfica, ¿no? Entonces, por ejemplo, Grant y Booth
en realidad lo nombraron como revisiones sistematizadas, ¿no? Eso es fácil, es reviso, ¿verdad? Reviso, hago una búsqueda del tema que me interesa, hago una revisión, es como pasar una revista, ¿verdad?, al tema, pero después lo sistematizo. Pero también, más adelante, otros autores hablan de la expresión aproximaciones sistematizadas, porque también es como una forma de expresar de que el tema que yo estoy revisando, por más exhaustiva que pueda ser mi búsqueda, nunca se va a dar por suficientemente conocido, ¿verdad? Porque siempre va a haber otros autores, va a ser a veces un campo tan vasto que va a haber otras personas que lo van a haber estudiado y yo no voy a llegar a poder hacer una revisión exhaustiva, total, sino que me voy a ir aproximando a un tema. Más teniendo en cuenta, como decíamos hoy, que los temas en general no tienen un solo enfoque, una sola arista, sino que yo puedo, de pronto, lo que yo me voy a enfocar a estudiar va a tener que ver con una determinada área de ese tema, un determinado aspecto de ese tema, entonces me voy a aproximar al tema, no lo voy a dar por totalmente revisado ni por totalmente estudiado. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. Bárbaro. Impecable. ¿Sabes qué, Yandira? Yo quería Muy bien, muy bien. Sí, contribuir en una cosa. claro, Ana. ¿Ustedes entienden lo que es sistematizada? ¿Quién me puede decir qué es sistematizar algo? ¿Por qué sistematizada algo? Sistematizar no sería como achicar ¿Cómo y qué? dejar lo más importante, como reducir. Ah, no. Hay que seguir Sistema- los pasos, o sea, A ver. cumplir, porque hay como que en relación a lo que está hablando Yandira, hay que seguir como que ciertos pasos para que digamos que la investigación o lo que vayamos a hacer no sea fallida, o sea, que hay ciertas cosas que sí o sí tenemos que hacerlas sin saltearlas. Claro, pero además, digo, nosotros para sistematizar, de repente nosotros mismos tenemos que crear algunas pautas, ¿no? Por ejemplo, supónganse, voy a tomar el caso de las estudiantes que van a investigar sobre educación escolar, una cuestión así. Bueno, entonces, ¿qué cosas, qué pautas voy a poner para la búsqueda? Y de acuerdo a eso, de repente después armo como una planilla en la que voy ordenando determinadas características de esos trabajos que voy seleccionando. Entonces pongo fecha, autor, Los tema, indicadores, profe. Los indicadores sería. las palabras clave, o sea, pero voy poniendo todo, no son indicadores, son las características de las publicaciones que yo encontré. Claro, Por eso lo sistematizo. claro. Excelente, Ana. Ahora más adelante vamos a ver justamente Ahí está. una forma de... yo entiendo sistematizar como, de alguna manera, en este caso, tendría que ver con ordenar la información, ¿no? Por eso decíamos hoy que una búsqueda sistematizada no es como una Exacto. revisión cualquiera. Yo puedo decir, bueno, a ver, quiero buscar, yo qué sé, quiero buscar autores, novelas latinoamericanas para estudiar autores para literatura, yo qué sé, porque me interesa el tema, entonces lo hago como una especie de hobby o por información general, interés, entonces ahí mi búsqueda tiene una orientación. Sin embargo, cuando mi búsqueda tiene un objetivo académico, ¿verdad?, la búsqueda tiene necesariamente otra orientación. Y ahí es muy importante, para que esta búsqueda sea eficiente, es muy importante qué herramientas voy a tener yo para poder ordenar esa información. Imagínense que cuando uno, por ejemplo, cuando uno hace un trabajo de una tesis de grado o de maestría, ¿no?, uno revisa muchísima bibliografía. Entonces, si uno por ahí revisa una bibliografía, no anota, ¿no?, dice, qué interesante esto, pues me puede servir, esto justamente está enfocado al tema, o me sirve para los antecedentes, porque justamente es un estudio anterior que aborda la misma temática que yo estoy abordando en este momento, pero si no tiene un método que nos permita ordenar esa información, después como a la semana vuelvo de nuevo a mi trabajo
de tesis y ni me acuerdo que yo había revisado eso. O, por ejemplo, no tuve en cuenta, de repente saqué algún párrafo, algo que me interesaba, un capítulo me parece que es interesante y lo voy a poder incorporar, estas ideas de este autor me sirven para sustentar las ideas que yo estoy queriendo, digamos, plasmar en este trabajo, pero bueno, como no lo ordené, no me acuerdo ni cómo se llamaba el texto, ni de qué fecha era, ni nada, después me olvidé de la cita. Entonces después, cuando voy a presentar ese trabajo, me van a llamar la atención porque no está citado. Y ya hemos hablado de los plagios, ¿verdad? De que en la escritura académica es muy importante citar las fuentes en las que nos basamos para nuestro trabajo. Entonces, sistematizada tiene que ver con eso, tiene que ver con tener un método, unas herramientas, que puede ser una planilla, ahora vamos a ver, como decía Ana, que nos permitan, a la medida que hacemos la búsqueda, poder ir ordenando la información, de manera que nuestra Profe. búsqueda sea eficiente, ¿verdad? Profe, Sí, ¿puedo hablar? claro. Por ejemplo, nosotros, yo que soy ICEF, en la rama de la salud hemos leído, en trabajos que hemos hecho, hemos leído artículos científicos, y las revisiones sistemáticas que veíamos, ellos seleccionaban, por ejemplo, el apartado de resultados y conclusiones, y ahí hacían revisiones sistemáticas de muchos artículos relacionados en el tema. No sé si va por ese Ahí camino. está. Sí, sí. Seleccionaban las partes que sí querían saber de cada artículo, y ahí las plasmaban en esa revisión sistemática. Ahí está. Ahora vamos a ver justamente eso, ¿verdad? Porque de pronto también nosotros, una cosa que por ahí nos asusta en esto que estamos hablando, es decir, bueno, entonces que cada artículo que busco me voy a tener que leer todo el artículo. No necesariamente, ¿verdad? Eso también tiene que ver con el poder hacer una búsqueda que sea eficiente, que sea pertinente para nuestros objetivos de investigación. ¿Ah? Y ahí, ¿qué es lo que tenemos que mirar y qué es lo que tenemos que ir resumiendo? Ana, Ana o Virginia, ¿quieren hacer algún otro aporte? Para mí está buenísimo, Yandira, buenísimo. Sí, sí, sí. Seguí Bien. nomás. Entonces, las revisiones sistematizadas constan al menos de 4 fases. Pueden ser más fases, por ahí se podrían desagregar en otras, y ser un número mayor de fases, pero hay por lo menos 4 que nosotros no nos podemos saltear. Entonces este esquema un poco nos ordena en cuáles serían esas fases, ¿no? Como decíamos hoy al inicio, no es solamente buscar, porque esto de buscar en Google o estas cuestiones es algo que hoy lo tenemos como muy integrado, y bueno, y que aparte la búsqueda bibliográfica, vamos a ver que no es solamente en la web, sino que también podemos acceder a material en biblioteca. Hoy hay mucha cosa, obviamente que es una fuente de información privilegiada, ¿verdad?, a la que todos tenemos además acceso, pero también están las bibliotecas. Antes, por ejemplo, era más fácil esto porque uno por ahí iba, yo me acuerdo de mi época de estudiante universitaria en la escuela de servicio social, se iba a la biblioteca. Entonces en la biblioteca uno decía, bueno, estudios de caso. Entonces uno iba a la bibliotecaria y le planteaba, y ella tenía las fichas estas, que ahora vamos a hablar, las tenía ordenadas, y rápidamente te dirigía al autor, a la autora, al tema que vos querías estudiar. Hoy tenemos un acceso a mayor cantidad de información. Eso es una gran oportunidad, pero también si no podemos, no tenemos algunas pautas, ¿verdad?, para ordenar esta búsqueda, también se nos puede tornar un problema, ¿verdad? Algo que puede ser muy, muy enriquecedor y una oportunidad de acceder a muchísima información de calidad, si no la sabemos usar, puede ser un problema. Entonces, bueno, lo primero que tenemos es que ver la búsqueda. O sea, la primera etapa, lo que decíamos hoy, que era algo que no podíamos obviar y por donde tenemos que empezar, es por la búsqueda. Y ahí tenemos que ver qué fuentes utilizamos, ¿verdad? Pueden ser libros, pueden ser buscadores. Ana en el ENEVA ya colocó
una página, donde un listado donde tienen varios buscadores, ¿verdad? Que son los que se recomiendan para los artículos científicos, para los estudios, para el trabajo académico. Uno de los que es más comunes, y que como tenemos tanta familiaridad con el Google, tenemos el Google académico, ¿verdad? Que ahí ese ya puede ser de repente más fácil de usar. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces el buscador ya te da, de acuerdo al buscador que uses, ya te da la opción de la cita, ¿verdad? Eso es muy bueno, porque ya uno pone el nombre del autor, y después tiene una opción que le permite ya sacar la cita textual. Entonces eso es la forma de citar, me refiero, ¿no? En las distintas normas. Entonces eso es bueno, porque como les decía hoy, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que todo el material de consulta tiene que ser citado, ¿verdad? Y tiene que ser citado de la manera acorde a las normas que estemos usando. Entonces, la segunda etapa después de la búsqueda es ver la evaluación, hacer una evaluación de ese material, si es una investigación de calidad, si es lo encontramos en un buscador que está reconocido académicamente, ¿verdad? Todo eso. La otra etapa es el análisis. Ahora vamos a ver cómo vamos a analizar este material, ¿verdad? Entonces ahí un poco lo que decía el compañero recién, vamos a buscar primero que nada el tema que está tratando, vamos a ver qué metodología utilizó este autor para llegar a estas determinadas conclusiones, vamos a mirar cuáles son las palabras claves, vamos a ver los resultados a los que arribó, ¿verdad? En esta investigación. Entonces, eso todo va a ser parte de nuestro análisis, que ahora vamos a ver cómo lo podemos sistematizar justamente. Y después, lo último es la síntesis, que vamos a profundizar ahora, pero que la síntesis es justamente como la producción que nosotros hacemos a partir de todas estas etapas previas por las que transitamos, ¿verdad? Después que hacemos la búsqueda, evaluamos el material y hacemos el análisis, vamos a tener que hacer una síntesis que va a ser nuestro propio trabajo. Ahí es como, en realidad, como que cada ficha bibliográfica o cada búsqueda sistematizada nos va a dar la oportunidad de hacer una breve investigación, porque es como que vamos a utilizar esas fuentes secundarias, que le llamamos así, porque son fuentes de datos, que son secundarias a nuestra investigación, nos van a permitir ir haciendo como una breve investigación que tiene que ver con este análisis de lo que del material que estamos leyendo, lo que nos va a permitir identificar si efectivamente es útil para los intereses que tenemos para nuestra investigación. Todo esto es lo que nos va a dar lo que se llama framework o marco de referencia. Es como va a ser toda esta búsqueda bibliográfica, va a ser el marco de referencia para nuestra investigación. Es en lo que vamos a sustentar nuestro trabajo académico, y que nos va a permitir una buena fundamentación, ¿verdad?, de lo que nosotros estamos investigando. Entonces, ¿cómo hacemos una búsqueda eficiente, ¿no? Hoy decíamos que, bueno, que esto de buscar bibliografía, sobre todo en la web, es algo muy bueno, que nos ofrece infinitas oportunidades, pero que, sin embargo, si no lo hacemos en forma adecuada, puede generarnos un problema, ¿verdad? Porque vamos a tener dificultades para identificar cuál es el material que realmente nos sirve. Entonces, una cosa importante es definir el problema de investigación, delimitar, acotar el campo de estudio, ¿verdad? Cuando vamos a hacer una búsqueda, tenemos que tener muy claro qué es lo que vamos a investigar. Delimitar además el objeto de estudio del espacio geográfico y temporal. Por ejemplo, bueno, yo quiero estudiar, por ejemplo, en mi caso, que yo estudio los movimientos de mujeres y feministas. Entonces yo digo, bueno, ¿yo qué voy a estudiar? Los movimientos de mujeres y feministas a lo largo de la historia. Voy a estudiar el movimiento sufragista, voy a estudiar la segunda ola del feminismo, o sea, ahí yo voy acotando, ¿verdad? Voy delimitando el campo de estudio para poder hacer una búsqueda más adecuada, más próxima a lo que a mí realmente me interesa. Y en esto es fundamental
formularse preguntas, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero estudiar? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Verdad? Como que las preguntas que nos vamos a poder, ¿qué enfoque le quiero dar al tema? ¿Sobre qué área específica o qué aspecto de este tema a mí me interesa profundizar, ¿verdad? Entonces, estas preguntas que nos vamos a formular nos van a ser útiles para definir nuestro problema, y una vez que nosotros tengamos el campo, el objeto de estudio, ¿verdad?, bien delimitado y especificado, eso nos va a permitir tener una búsqueda más eficiente. Y bueno, y entonces acá, justamente un poco lo que nos venía comentando Ana, de cómo teníamos que hacer, de lo que era la sistematización, tiene que ver con cómo vamos a hacer el registro de la información, ¿no? Que es muy importante, porque por ahí nos pasamos toda una tarde tomando, y bueno, esas 3 horas me las voy a tomar para estudiar. Entonces voy, busco, pero no sistematicé, no guardé, no ordené la información. Entonces eso al final va a ser un tiempo inútil. Entonces, una vez que identificamos las fuentes de información, vamos a hacer la lectura y elaboración de registros escritos, ¿verdad?, para guardar una memoria de las ideas centrales de los textos consultados. Esas son las fichas bibliográficas. Hay muchas maneras de poder hacer fichas bibliográficas. Nosotros ahora le vamos a presentar un par de formas que nos parece que pueden ser de utilidad. ¿Qué es la ficha bibliográfica? La ficha es nuestra memoria, el lugar donde vamos almacenando nuestras ideas, es una fuente constante de información, nos permite ordenar las ideas y también nos ahorra tiempo, ¿verdad? Decimos que es un lugar donde vamos almacenando las ideas, porque ¿se acuerdan que hablábamos de que cuando nosotros vamos sistematizando, tenemos que hacer esa síntesis? Entonces esa síntesis ya nos va permitiendo ir generando nuestras propias ideas, ¿no? Porque si bien en un texto académico uno puede decir, bueno, yo voy a estudiar, voy a hacer una revisión, por ejemplo, de temas de derechos humanos. Entonces voy a ver, bueno, todas las políticas sociales que tienen que ver con derechos humanos que se han generado en los últimos 20 años. Entonces yo ahí puedo ir y puedo buscar y puedo hacer un trabajo descriptivo de eso. Puedo decir, bueno, yo en realidad hago como una enumeración y digo, en tal año tal cosa, tal otra. No. Pero también, eso es una forma de escribir un texto académico, pero lo que tiene muchísimo valor es las ideas propias que yo puedo ir generando, ¿no? Entonces, en la medida que yo voy leyendo a otros autores que antes que yo han estudiado esta temática, esto me va a permitir ir sacando mis propias conclusiones, e ir volcando a mi trabajo de investigación mis propias ideas, lo cual va a tener un gran valor como escritura académica, ¿verdad? Como producción de conocimiento. Entonces, acá yo les traía un modelo de ficha bibliográfica que tenía que ver con, primero, registrar el nombre o título del documento consultado, registrar el nombre completo del autor o los autores, registrar la cita bibliográfica. Yo les decía hoy que, bueno, que hay algunos buscadores que ya nos permiten sacar la propia cita bibliográfica de acuerdo a las normas que utilicemos, ya sea normas APA, normas Harvard, y ya entonces es bueno ya de pronto tener eso, porque después cuando yo voy a escribir 100 páginas, bueno, después no me voy a acordar cuáles textos consulté, ¿no? Y es requisito fundamental de un texto académico que al final nosotros podamos plasmar las referencias bibliográficas, que son todos los textos que yo cito en mi documento, ¿no? Todos los autores que yo cité. Después es muy útil también en la ficha bibliográfica poder colocar el objeto de estudio, o sea, cuál es el tema que aborda este trabajo académico que consulté. Otra cosa que nos da mucha orientación es las palabras clave. Ustedes vieron que en los textos académicos siempre están las palabras clave, que son aquellas palabras que también es muy importante tenerlas en cuenta porque nos pueden orientar en nuestra búsqueda. Por ejemplo, si yo defino mi tema de investigación, el tema que quiero abordar en el estudio que voy a encarar,
yo me voy definiendo las palabras clave y eso me va a dar también un marco de referencia para poder hacer la búsqueda. Otra cosa que es importante dejar plasmado en esa ficha es los métodos y técnicas utilizados por el autor. Esa es la metodología, ¿verdad? Porque también de ahí me va a dar cuenta si es un trabajo más de tipo estadístico, si es un trabajo más etnográfico, una investigación cualitativa, ¿verdad? Entonces todo eso también es muy importante considerarlo. Después, por supuesto, los conceptos abordados. Identificar los conceptos abordados por el autor que aportan a mi tema de investigación. Y también los principales resultados y aportes del autor del texto. O sea, qué conclusiones arriba el autor, en qué nuevos conocimientos nos introduce, cómo estos conocimientos aportan al análisis de nuestro tema de estudio, ¿verdad? Esas son todas referencias que tenemos que ir, digamos, extrayendo de los textos que vamos consultando, de los materiales, de los documentos que vamos consultando, y que los podemos ordenar de esta manera. Hasta acá sería lo que sacamos propiamente como registro de lo que dice el autor que estamos consultando. Pero una parte fundamental, como decíamos desde hoy, es después con todo eso hacer una síntesis, ¿verdad? Entonces yo a esa grilla que les presentaba ahí como una forma ordenada de tener la información, o de registrar la información, le puedo agregar una columna, una fila más donde coloque la síntesis. Entonces ahí mismo, en ese mismo documento, me queda la síntesis que hago yo de todo lo que leí. Entonces la síntesis es un producto nuevo, no es lo que dice el autor, sino lo que yo opino sobre lo que el autor dice, constituye un proceso personal que surge como resultado del análisis del documento, y combina la descripción de los resultados con un análisis crítico que da lugar a nuevas interpretaciones, porque es lo que venimos diciendo, ¿no? Ya digamos, en la educación terciaria, nosotros ya tenemos que ser capaces, ustedes saben, porque ustedes se acuerdan quizá del liceo, que por ahí lo que nos pedían era, bueno, un tema de historia, vamos a recordar determinadas fechas, vamos a recordar qué pasó, vamos a recordar, yo qué sé, nombres de países, no sé por decirles, dentro de la materia que fuera, ¿no? Ahí el estudio nuestro en esa etapa estaba más orientado a poder recordar y a poder transmitir los conocimientos que ya estaban escritos por otros autores, ¿verdad? Por otros estudiosos. Sin embargo, acá, en el estudio académico y en la etapa universitaria, las lecturas nuestras deben ir orientadas ya a poder desarrollar el espíritu crítico y a poder decidir, poder tener, digamos, elementos para poder decir, bueno, estoy a favor de esta teoría, o esto no me convence tanto, o en realidad sobre este tema a mí se me ocurre esta otra idea, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es la síntesis, ¿no? Que es como que apoyados en eso que ya venimos trabajando, que ya venimos estudiando, que son las ideas de otro autor, vamos a poder hacer un análisis y vamos a poder hacer una síntesis que ya sea una producción propia. Entonces, esto es muy interesante porque es una manera de nosotros ir ya armando nuestra propia idea sobre el tema que estamos estudiando, ¿verdad? Y ahí van surgiendo nuestras propias ideas. Si nosotros lo tenemos sistematizado, después a la hora de plasmarlo en el texto completo, digamos, eso nos va a ser de mucha utilidad. Y bueno, y después otra forma de registro que también podría ser muy útil, es hacer, esto lo había presentado Mariana Porta, la profesora Mariana Porta, para orientarlos en metodología, tiene que ver con también hacer un registro con este formato, donde yo pueda poner, bueno, definir un tema de estudio, como dice acá, ¿verdad? Tema, ahí se me fue, perdón. Entonces, defino el tema, entonces voy a poner el tema del artículo que estoy estudiando, el título y los autores, la fecha, el lugar de edición, porque de ahí también me va a traer, eso me va a dar también, como decía, la facilidad después para la hora de citar, ya tener esa información,
Y acá lo que voy a colocar es el abstract. Ustedes vieron que en casi todos los trabajos, los artículos académicos, hay un abstract, un resumen, ¿verdad? Se llama resumen o abstract, que es como una página nada más donde ahí yo tengo las principales ideas que el autor desarrolló. Entonces, una cosa que puede resultar muy útil es, en este cuadrito, colocar el abstract y las palabras clave. Entonces, y después, por supuesto, no podemos olvidarnos, si es algo que encontramos en la web, el enlace o cuál es el link para recuperar ese documento. Entonces, si yo, por ejemplo, sobre un tema, pongámosle el consumo problemático de drogas, ¿no? Yo entonces voy a buscar sobre esa temática, y una forma que puedo encontrar de sistematizar eso es ir colocando en la columna resumen o abstract todos los abstracts, ¿no? Entonces no me leo todo el artículo, me leo el abstract, lo voy poniendo ahí. Entonces después hago una nueva lectura de todos los abstracts, de todos los resúmenes, y de ahí voy viendo cuál es de esos artículos los que más me convienen, los que más se adecúan, digamos, los más adecuados al trabajo que yo quiero realizar. Bueno, más o menos la presentación venía por acá. Ustedes tienen por supuesto que hay un espacio para preguntas, y para preguntas de ustedes, aportes, y también aportes de Ana y de Virginia. Ustedes tienen en EVA entonces los principales buscadores, porque bueno, así como hoy nombrábamos el Google académico, también están otros que son, digamos, que tenemos que tener muy en cuenta esa lista, porque esa va a ser la que nos va a llevar a poder iniciar nuestra búsqueda en sitios que sean de divulgación científica, ¿verdad? Y bueno, y también a su vez, cuando en los sitios vamos a ver que hay sitios especializados. Por ejemplo, vamos a encontrar sitios que son más especializados en ciencias sociales, otros en ciencias de la salud. Entonces también ese filtro de por qué sitio buscamos, o qué buscador usamos para acceder a los artículos académicos, también es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, muchas gracias, y esperamos sus comentarios. Bueno, muchísimas gracias, Yandira. Yandira está haciendo una investigación, entonces nos pareció que podía aportarnos mucho, porque está trabajando con la información. Entonces vemos que tiene todo el procedimiento muy, muy fresquito. Virginia, ¿vos querías agregar algo? No, me pareció muy claro lo que fue mostrando Yandira, el paso a paso y los tips, como para que puedan ir de forma clara y ordenada, organizando la información que necesitan para el tema que hayan elegido. Maxi, ¿tú querés hablar? ¿Hay alguien que quiera hablar, que tenga la mano levantada o quiera preguntar? Me parecía que Maxi tenía la mano. Perdón, a mí me gustaría decir que... Yo no levanté la mano. Francisco. Sí. me gustaría decir que me gustó mucho la primera ficha que mostró. Está muy, muy completa. Como que ayuda bastante a poder desarrollar después la investigación que vamos a llevar a cabo. Gracias. ¿Alguien más? Otro tip interesante unido a esa ficha que mostraba Yandira es: tengan como en un documento aparte al documento que ustedes van armando, uno que sea referencias bibliográficas. Entonces, todo lo que ustedes consultan, ya como les decía Yandira, y que vayan a usar o suponen que les va a poder servir, ya lo anotan, manteniendo el formato de la norma que hayan elegido o que les hayan indicado para ese trabajo. Entonces eso les facilita enormemente.
y no tienen que estar yendo todo el tiempo recorriendo el documento de arriba a abajo hasta llegar a referencias para corroborar si eso que citaron y que mencionaron está en las referencias. Entonces está bueno tener un documento aparte, facilita mucho ese cotejo, ¿no? Y una vez que cité, inmediatamente lo pongo en las referencias, porque son omisiones que son muy fáciles de que cometamos, y más cuanto más extenso sea el trabajo, ¿no? Y más citas usemos, y más referencias tengamos. Entonces, eso es una cosa que agiliza mucho la tarea. Sí, yo quería destacar algo que Yandira lo puso muy bien, es que para hacer una búsqueda bibliográfica, lo primero que tienen que tener claro es bien definido el tema y bien definido el problema, o sea, lo que a usted, por algo eligieron ese tema. Entonces, ¿cuál es el problema que ven? Porque en la clase anterior, cuando cada uno presentó su propuesta de trabajo, todos pensaron muy bien en problemas que ustedes ven en el día a día en los lugares donde ustedes viven. Eso me parece fantástico porque va a aumentar el conocimiento y nos va a permitir conocer mejor el lugar donde nosotros mismos vivimos, que muchas veces hasta ahora nunca nadie investigó. Entonces, tengan en claro eso, porque de alguna manera, si no hay investigación sobre ese tema en el lugar donde ustedes están, puede haber en otros. Entonces, eso es lo que tienen que buscar. Jessica. Sí, profe, yo quería decir que, o sea, no recuerdo ahora si Yandira ya lo mencionó, pero también como un tips, o como que a mí también me ayuda, es que cuando hacemos la revisión bibliográfica, que por ejemplo buscamos, no sé, una investigación y ir a las referencias que citó ese autor, a ver qué leyó ese autor, eso también está bueno porque como que vamos a seguir ampliando conocimiento y es de fuente confiable también. Muy buena intervención. A mí en mi tesis me ha dado mucho resultado eso, porque me he encontrado con autores nuevos a partir de lo que el autor que inicialmente consultó me está contando. Sí, muy bueno, Jessica. ¿Algún otro? Es como decía Virginia también, estoy de acuerdo con el tema de ir redactando, por ejemplo, y ya ir citando el autor y ya poniéndolos en la referencia. Si bien a veces uno tiene una idea y quiere continuar escribiendo, hay que hacer esa pausa, porque después la confusión que uno se arma tanto en el trabajo como en la cabeza de uno es horrible. Yo, por ejemplo, voy así, y si tengo una idea o alguna cosa, igual me grabo hablando para después pasarlo, porque para no perder esa idea. Está perfecto. La otra también es llevar una libretita o un cuadernito en el que uno va anotando esas ideas que van surgiendo, porque muchas veces las ideas surgen en momentos inesperados, o cuando nos vamos a dormir, o cuando nos levantamos, o cuando estamos comiendo, o cuando salimos a caminar. Entonces está bueno eso, sí. El trabajo intelectual requiere eso que Virginia se refería la otra vez, que uno tiene como que dejar como la masa, ¿no? Que la deja leudar un poco y después vuelve, le da una amasadita y lo vuelve a dejar tapado y así. Ese es un poco el procedimiento. Está muy bueno. No, y con lo que la otra docente habló también, si bien nosotros cuando ingresamos a la universidad tenemos todo ese proceso de que la bibliotecaria nos muestra las páginas de confiabilidad, cómo acceder y todo más, lo que ella hizo hoy, ningún docente hasta ahora había hecho, porque explicar todo derechito, pausadito, cómo tiene que ser el procedimiento, dando consejos y todo más, eso no se hizo. Claro, la muchacha de biblioteca explicaba rapidito y tal, pero es muy considerable lo que ella habló. No, además tiene otro objetivo. Ella los introduce en el campo de la información y del conocimiento en la biblioteca. Acá nosotros ya estamos como circunscribiendo a la búsqueda para un trabajo determinado. O sea, la idea es justamente con esta asignatura, es darles todo el soporte necesario para después ustedes construir conocimiento nuevo y
documentos que sean académicamente válidos, ¿no? Esa es la idea, y que no pasen tanto trabajo, porque si no antes el estudiante lo tenía que hacer sin ningún tipo de orientación. Era un poco lo que contaba Yandira, es decir, ibas a la biblioteca, le pedías algo y por ahí empezabas. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? Que me parece muy bueno. Sí, profe, a mí me pareció bárbaro y para volver a verlo y a repasarlo, porque yo en los trabajos que he hecho ahora y que Virginia me ha corregido, justamente me marca eso, que yo hago mal las referencias bibliográficas, así que es algo en que tengo que prestar mucha atención. Porque claro, no puede ir como de cualquier forma, tiene una forma para hacerse y bueno, hay que seguir esos pasos, pero está. Como no estamos acostumbrados a hacerlo, lo hacemos ahí como sale. No está. Judith, bueno, pero recuerden que ustedes, cuando uno va a referenciar, nadie se sabe de memoria ni se espera que lo sepan, porque las normas son varios tipos de normas, como mencionamos en otras oportunidades. Tenés las APA, las Vancouver, las Harvard, las ABNT en Brasil, muchas. Entonces, una vez que definís qué referencias vas a usar, qué normas, te descargas el documento, porque además las normas se van actualizando. Las APA creo que van en la 8ª o 9ª edición. Nadie se lo va a saber. ¿Ah? Entonces tenés las normas abiertas y vas viendo, porque además hay una forma de citar libro, una forma de citar artículo revista, una forma de citar si es artículo web, otra forma de citar si es de varios autores. Imposible. A veces tampoco es necesario usar una norma X. Simplemente que exista una coherencia interna. ¿Qué significa la coherencia interna? Que si yo decidí que le voy a hacer apellido, coma y nombre por extenso del autor en lugar del nombre abreviado, en todos tengo que hacerlo igual. Que si voy a poner la fecha de edición entre paréntesis, en todos igual. A eso le llamamos coherencia interna. Tiene que ser ordenado el trabajo. Entonces no puede que uno lo referencie de una manera, el otro lo referencie de otra. ¿Ah? Es eso un poco lo que se debe buscar. Bien, gracias. De todas formas, esto es un aprendizaje, y los ejercicios que nosotros pusimos, los pusimos para eso. Y cuando hacemos las contribuciones, es justamente, como yo les decía, como el niño que está aprendiendo a caminar. Así que, y bueno, y otra cosa es que el sitio de Eva, ahí están también están las normas Harvard. Así que, y de repente podemos poner para los estudiantes de educación física las APA, porque los estudiantes de educación física van a usar las APA. No lo puse, pero lo podemos poner. ¿Alguna otra duda, algún otro aporte? Bien, entonces, ahora, lo que les decía cuando recién empezamos la clase, y que ahora están todos, es que todavía no se subieron todas las propuestas. Y eso lo tienen que hacer, porque eso es muy cortito, son 4 renglones, lo suben mañana o hasta el domingo. Después ya no va a haber tiempo. La otra cuestión es que de ahora en adelante las entregas las van a tener que ir haciendo semanalmente, porque si no, ustedes no llegan al trabajo final. Y en eso sí vamos a ser inflexibles. O sea, este otro trabajo que les pedimos, que son 500 palabras, lo tienen que entregar en el límite de la semana. Y así vamos a seguir trabajando sobre la propuesta, ¿tá? De acuerdo a las consignas de las asignaturas que ustedes eligieron. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a eso? ¿Quieren dejar claro alguna cuestión?
Sí, yo, en cuanto a las tareas, yo últimamente estoy atrasado, pero me dijeron que había tiempo hasta 30, por lo que me dijo un compañero, ¿puede ser o no es así? Hasta Para el subir las 29, tareas. yo digo que no esperes hasta el 30, que trabajes No, todo lo no, que puedas. sí, claro, yo estoy realizando las tareas, pero claro, yo por temas de que por las unidades curriculares de mi misma universidad no me puedo realizar las tareas, pero la idea es hacerlas todas así. Es Está, para tener un límite, gracias. sí. O sea, al 29, al 30 se baja la cortina para las tareas anteriores. Y empezamos a trabajar sobre esto. La idea además es que de repente cada una de nosotras tengamos grupos que los vayamos orientando y trabajemos la orientación de algunos grupos, cada una. ¿Tá? Y que eso de repente para los que están en dos grupos, nos vamos a reunir nosotras tres durante la semana y les vamos a decir con quién van a trabajar. Yandira, ¿tú tenías un estudiante que no tenía grupo? Yo, Ana, no tengo Julián, ahí grupo. está él. Sí. Y María Morales tampoco tiene grupo. Bueno, miren, les voy a ofrecer, a ver, si es que los integrantes están de acuerdo. Esteban Normey y Felipe Suárez son dos en el grupo. Si están de acuerdo ellos y tú también, se podrían integrar ese grupo. Yo no tengo problema ninguno con cualquiera, está bien. Esteban Acá no sé y si Felipe, ¿están ahí? Ahí está, Esteban está. acá. Sí, lo haríamos con Felipe y veríamos. Sí, sí. Está. Pasá contacto por el chat si podés. Ok. Está. Y después, hay otra, a ver, ¿dónde fui? Cristian Damota y Matías Carballo también son dos estudiantes en un grupo. No sé si estarían de acuerdo. ¿Cómo se llama la otra compañera que no tiene? Brian. María Moreira, profesora. Ah, María, estás ahí. Está. María, si están de acuerdo, se podrían integrar. En el chat, Ana, está Sibeli Cruz, que dice que no tiene grupo. Bien, le busco. Sibeli Cruz. Da. Si están de acuerdo, el grupo se podría constituir por Cristian Damota, Matías Carballo y María Moreira. Ustedes se ponen de acuerdo. ¿Está? Jimena Rosa, que pregunta, ¿dónde se sube el tema del grupo y los integrantes? Es en la tarea 5. ¿Está? Bien, Carolina, te pongo presente. Y después me hacen acordar que Carolina de Canteros está presente. ¿Quién era la otra que faltaba, que me perdí? María Moreira. No, María Moreira yo la puse. La que dice en el chat. Ahí está. ¿Quién es, Yandira, que ahora no me aparece acá en el chat? Sibeli Cruz. Sibeli Cruz. Bueno, porque hay un grupo de Ana da Silva y Francisco Núñez. Si lo aceptan y si ella está de acuerdo. Profesora, nosotros somos Ana, Francisco y Ana da Silva. Francisco Perdón, Núñez y ustedes son Ana 3. Rodríguez. Sí, perdón, Sí. me faltó acá. Digo, no hay problema por nosotros, pero somos 3. No, no puede. Ana Rodríguez. Bueno, y está otro grupo que son 2, que es Mario Zarkovich y José Rebollo. Ana, Sí. Después mi grupo, Profe. a Virginia por Eva por mi grupo, no sé si usted lo quiere anotar ahí por las dudas. ¿Quién me está hablando? ¿Benjamín? Sí. Sí. Pero no, tú lo vas a Profe. subir, ¿no? Tú tenés Sí, que yo lo voy a subirlo subir ahora en después. las 5. Sí, yo lo subo igual, Ta. yo por las dudas. No. Yo tengo algunos grupos registrados, a mí no me dio tiempo de subirlos todos.
O sea que no están todos calificados, porque eso quería aclararles, la calificación de todos es 100 porque es la entrega. No se corrige nada, nada más que se registra que todos subieron eso primero para saber cómo están constituidos los grupos. ¿Está? Bien, ay, Yandira, discúlpame, ¿me repetís el nombre de la estudiante? Sibeli Cruz. Sibeli Cruz. Ella es Sibeli con C y termina en Y. Está. Bueno, si estuvieran de acuerdo, podría estar con Mario Sarkovich y José Rebollo, que son 2. Eso sí se ponen de acuerdo entre ellos. Está. José dice que no hay problema. Se ponen entonces en contacto ustedes. Sibeli se va a tener que poner en contacto con José Rebollo. Profe, me tengo que retirar. No hay problema. No, ahora yo voy a pasar la lista. Yo te dejé mi nombre en el chat. Sí, yo vi. Y Caroline y Romina van a estar presentes. No sé si ya le contestaron a María Moreira que dice, ¿me pueden pasar algún contacto para entrar al grupo en caso de que no les moleste? Creo que ya la aceptaron, pero no sé si le... Pásense los contactos porque así se encuentran acá. Después de repente va a ser más difícil. Claro, Julián ya veo que ya pasó su contacto. Profe. Sí, Maxi. Una consulta, ¿la tarea introductoria lleva nota? No, lleva la entrega, igual que esta. Ah, tata. No calificamos a nadie, es la entrega, porque era la primera tarea. Ana, ¿podrás reiterar cómo estarían quedando los grupos estos que se están armando ahora? Porque no, Yandira. Después, ¿quién es que quiere? Porque acá Julián dice que dejó los datos, pero que no recuerda... ya te apunté. Los grupos estos, para un poquitito. ¿Cuál era? Para un poquitito. No, ya está. Es Julián Ibáñez, Esteban Normey, y no sé cuál era la otra persona, pero ya se encontraron, no se preocupes. Está. Y a Sibeli Cruz también ya le pasaron los datos. Está, perfecto. María Moreira no sabe el grupo de ella. María Moreira era ¿para dónde fue que yo lo puse? Y ahora lo que pasa es que... María, tal vez lo que puedes hacer es poner tus datos ahí, en el chat. María Moreira es con Cristian Damota y Matías Carballo. Está. De última, buscan el nombre de alguno de los 2 estudiantes y les mandan un mensaje por EVA. Que se pueden mandar mensajes por EVA. ¿Está? Bueno, entonces, si les parece bien y no tienen más preguntas, voy a pasar la lista. ¿Están de acuerdo? Profesora, yo tengo una pregunta que es sobre la unidad 6, porque yo no pude asistir el viernes pasado a la clase, pero quería saber si hay tarea, porque estuve revisando las presentaciones y la primera pude y la segunda la voy a revisar ahora que la pasó un compañero porque no la podía abrir, me quedó esa duda. No hubo tareas. La tarea era que subieran en esta semana a la unidad 5. La tarea estaba en la actividad 5, que era esto. ¿Está? Y en la de hoy, en el muro mismo de esta clase, está la tarea para cumplir en esta semana. Bien, muchas gracias. ¿Alguna duda con respecto a las tareas más? Bien. Profe, perdón. Yo quiero preguntar si se puede cambiar totalmente la tarea. Nosotros teníamos un enfoque, pero yo tenía con otros chiquilines que no me habían dado todavía la introducción a los problemas de desarrollo.
Y ahora Claro. tengo un grupo que son con 2 compañeros más del problema del desarrollo y tenemos que hablar con ellos realmente dónde vamos a enfocar el tema. Porque ahora, ahora tenemos las consignas. Claro, por eso. Yo me imaginé, no hay problema. ¿Tá? Ustedes traten de subir la consigna a ver si se pueden poner de acuerdo en estos Sí, días. sí, Bueno, igual sí. escuchen, para Nari, no. Tú ya subiste la consigna. ¿tá? Sí. Entonces, ahora tenés que armar el texto con 500 palabras. ¿tá? Lo que vas a hacer entonces es que van a armar un texto de acuerdo a la consigna que les dio Introducción a los Problemas del Desarrollo con el tema que hayan elegido. Y chau, no pasa nada. Ah, bueno, muchas gracias, era eso. Claro, no importa, hicieron un ejercicio, es ese, lo pensaron, después ustedes de repente van a... Eso, miren que esto que está planteando Nair pasa muchas veces, o inclusive pasa en el correr del trabajo, que de repente empiezan con un tema y cuando están trabajando el tema se dan cuenta que el problema es otro. Y lo que ustedes tienen que hacer es planteárselo, se lo plantean entre el grupo, lo piensan bien, lo presentan bien, y después lo presentan al docente orientador. Y el docente lo seguirá orientando con respecto a esa modificación. Eso nos ha pasado muchísimas veces a todos. Y es normal que pase, porque a nosotros nos parece que la realidad es tal, pero después que empezamos a hacer la búsqueda bibliográfica, a construir el marco teórico, a hacernos las preguntas, nos damos cuenta que la realidad no es como aparece, sino que tiene presenta diferencias, o lo vemos con otros ojos, ¿no? Nos cambiamos los lentes. ¿Está claro? Sí, está claro, sí, gracias. Bárbaro. No, y además eso es bueno que lo hayan planteado para que sepan todos que eso puede pasar. Bueno, entonces voy a pasar la lista. Victoria Abreu. Victoria. Andrea Caballero. Esteban Camargo. Cumplidos por el viernes. Yo no sé si me pasó ahí, María, Ana, Franco Sí. Guzmán, no sé, está medio cortado todo esto en internet, no sé si me pasó. ¿De qué grupo sos tú, Franco? Ay, se le corta. Franco es de Yandira, creo. De Es del centro. Yandira, creo que es Yandira. Ah, está. A ver. Ay, está con un chiquito ahí. Guzmán. Sí, te puse presente, sí. Sí, sí. Bien. Sí, sí, quédate tranquilo que estás presente. Se me corta todo esto. No te aflijas. Bueno, gente, muchísimas gracias. Gracias, disculpe. Estamos a la orden para lo que necesiten. No se olviden de que los martes nos conectamos a las 2 de la tarde para los que tengan dudas. Los que quieran preguntar cosas sobre el trabajo, lo que necesiten. Bien, una consulta. Sí, ¿quién es? Porque con mi equipo estamos tratando de ponernos al día con las tareas, con las entregas, sí. con todo, ¿sí? Dale, Entonces vamos a estar trabajando el fin de semana y la consulta es, ¿los martes es por el mismo Zoom, por el mismo link de Zoom que los viernes? No, es un link que mandamos a los grupos. Ah, lo que pasa es que tú no estás en el CIO. Mariela, Ah, claro, sí. Mariela, si tenés mi número me escribís y yo te paso el link. Quería tu número igual. Dale, si tenías el buenísimo. mismo. Ah. Bárbaro, para sí, hacer- tengo el mismo. Si ustedes para tienen hacer un grupo, está. Igual lo que puedo hacer es publicarlo lo publico en EVA, el link para los martes. Sí, profesora. Muchas gracias. Hago eso. Que viste Porque que en es la un- TED yo estuve es un buscando, link que me de habías comentado, consulta. yo estuve
porque es un link de consulta de CIO, pero terminó transformándose en una consulta de CPTA, que además estamos las tres. Si entran y hay consultas de CIO, específicas de CIO, se van a tener que bancar eso, pero no tenemos problema en evacuar todas las dudas que quieran. En todas las materias estamos con, con todas las carreras. Así que no hay Ahí ningún está. problema. Está impecable. Bueno. Gente, que tengan un buen fin de semana. Muchísimas gracias a Yandira por la presentación, a Virginia por la colaboración. Y aprovechen este equipo porque la verdad que este es un equipo multidisciplinario. Las tres tenemos diferentes visiones y creo que es un privilegio que ustedes lo pueden aprovechar si saben sacarle jugo al equipo. Están ustedes, preguntar, sacarse las dudas, pregunten sin miedo, con toda seguridad van a tener dificultades cuando empiecen a abordar el problema, el tema lo van a tener que circunscribir, se les van a presentar problemas también al construir el texto, así que estamos para eso. Nadie nació sabiendo y todo el mundo tiene que aprender haciendo. ¿Listo? Un abrazo. Bueno, sí, gracias a todos y a las órdenes. Gracias. Chao, nos vemos. Gracias. Que pasen bien. Chao. Chao, chao. Chao, que pasen bien.